El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico en el que, por error, el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico. Cuando esto sucede, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz. Los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo y este recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. Esto provoca la inflamación de los nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis. Estos síntomas pueden aumentar la intensidad hasta que los músculos ya no se pueden utilizar y el paciente queda casi completamente paralizado. Pero, ¿qué causa este síndrome? ¿Será el virus del Zika? ¿Tiene cura o siempre deja secuelas? Esta tarde, en Mitos de la Salud dialogamos sobre el síndrome de Guillain-Barré con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en el país. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón. Conocido en la literatura médica por síndrome de Guillain-Barré o Guillain-Barré, en honor a dos neurólogos franceses que contribuyeron a profundizar en su entendimiento, nuestro invitado lo describe como un trastorno adquirido postinfeccioso autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico. Para responder las no pocas interrogantes que siempre preparamos en nuestro programa en torno a los temas de salud que abordamos en Mitos de la Salud, tengo el privilegio de contar nuevamente con la presencia del doctor Pedro Enrique Labrada, especialista en neurología de nuestro Hospital Clínico Quirúrgico en Holguín. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vivian. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por aceptar una vez más nuestra invitación para hablar de un tema que despierta ya tanto interés en la población cubana. Doctor, antes de comenzar el diálogo en torno al síndrome de Guillain-Barré, ¿constituye este síndrome una emergencia neurológica? Sí, de hecho, Vivian, representa una emergencia neurológica por un solo detalle. Es la primera causa en nuestro medio de parálisis flácida aguda, porque ya en nuestro país fue erradicada la poliomielitis. Entonces, ¿qué representaría aquí? Este síndrome representa una urgencia neurológica por el peligro inminente que genera para la vida, caracterizado predominantemente cuando ocurre la parálisis ascendente del Andri y genera la debilidad de la musculatura respiratoria, por lo cual requeriría el ingreso del paciente en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica asistida. Entonces, por eso constituye una emergencia. Constituye una emergencia. Bueno, yo le voy a invitar a hacer nuestra pequeña pausa. Vamos ahora mismo a exteriores para conocer qué opinan algunas personas en torno al síndrome de Guillain-Barré, que es el tema que estaremos abordando hoy en nuestro programa. Y, por supuesto, hay un mito, una creencia que vamos a desentrañar. El síndrome de Guillain-Barré es provocado por el virus del Zika. ¿Esto es cierto o falso? ¿Mito o realidad? Recuerde que estamos en vivo y tenemos el teléfono 24 45 34 47. ¿Tiene usted idea de qué es el síndrome de Guillain-Barré? No. Ay, no, Mati. No tengo conocimiento de esa actividad. No, yo de verdad que no, me asustaste. ¿Otro más? No lo he escuchado, hermano. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el síndrome del Guillain-Barré? No he escuchado. Sí, es una enfermedad tradicional, no sé, es lo único que sé. ¿Y ha escuchado hablar sobre el tema por algunos medios de comunicación? Sí, he escuchado. ¿Y más o menos qué idea tiene sobre este síndrome? Es un síndrome que realmente lo pone paralítico, ¿no? Y una serie de propiedades que va perdiendo el ser humano y al final queda como como un vegetal allá. Sí, he escuchado hablar de la enfermedad. ¿Qué he escuchado hablar? Es una enfermedad que te degenera con el tiempo, te va deteriorando, causa problemas cerebrales en los huesos, deformaciones. Pero realmente como tal, así no es una enfermedad, ahora no sé decirte. Vamos a esclarecer algunas de estas dudas que tienen los televidentes, doctor Labrada. Decíamos desde el inicio del programa que es un trastorno inmunitario en el que el sistema de defensa del cuerpo se afecta. ¿Es exactamente esto el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, para explicar con un poco más de claridad, tenemos que remontarnos a que este es un síndrome que está descrito desde el año 1859 por Landry, que fue el primero que describió la parálisis aguda, flácida, en pacientes. Ahora, ¿qué sucede? Para entender mejor el síndrome, ya en los años 1916, Guillain-Barré y Stroll de conjunto determinaron una situación importante,
y es que demostraron la disociación albuminocitológica, es decir, la disociación que tiene en el líquido cerebroespinal, la relación que hay entre proteínas y células, en la cual se elevan las proteínas con una celularidad por debajo de 50. Y ya a partir de 1927 fue cuando se determinó usar el término por primera vez en la terminología médica. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré, como se ha ido explicando desde el inicio del programa, es una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, generalmente de carácter monofásico y postinfeccioso. A ver, doctor, explíquenos eso mejor. Para explicar con detenimiento qué es, bueno, pues tendríamos aquí que los nervios periféricos se desmielinizan, habitualmente precedidos de una infección respiratoria alta o gastrointestinal con un término que media hasta un mes antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender qué es un nervio periférico podremos buscar la similitud con un cable doméstico. El cable en su interior tiene varias hebras de alambre, que en el nervio periférico sería el axón, por el cual se conducen los impulsos nerviosos de forma eléctrica que se envían desde la corteza cerebral hacia las estructuras periféricas. En ese caso serían los impulsos eferentes o motores y retornarían los impulsos aferentes o predominantemente sensitivos. ¿Qué estamos queriendo decir aquí? Bueno, que en el curso del síndrome de Guillain-Barré se desmielinizan los nervios periféricos. Hacer entender esto sería el mismo cable doméstico que en su interior tiene las hebras de alambre y está recubierto por goma por fuera. Esa goma es la mielina. Esa goma es la mielina del sistema nervioso periférico, que es la que se inflama y se destruye por el ataque celular que tiene. Por eso es que se habla de que habitualmente es postinfeccioso, a pesar de que existen otras causas también. Pero ¿qué sucede aquí? Habitualmente nos exponemos a una infección vírica o bacteriana, que puede ser dos formas de presentación: una infección respiratoria alta o, de lo contrario, una gastroenteritis, es decir, un cuadro caracterizado por vómitos, diarrea, que su etiología, su causa puede ser o vírica o bacteriana, y que con un término que media de aproximadamente un mes posterior a este evento respiratorio o digestivo, aparece entonces una debilidad muscular aguda con parálisis flácida que habitualmente inicia por miembros inferiores y es lo que ya constituiría el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas que nos anuncian a nosotros que estamos enfrentándonos a esta enfermedad, que estamos debutando con la enfermedad? Bien, para comprender mejor tendríamos que conocer, como había dicho anteriormente, que los nervios periféricos se encargan de la aferencia, es decir, de enviar al cerebro los estímulos que actúan sobre la piel y los receptores y de cumplir con las órdenes eferentes o motoras, es decir, hacer mover los músculos de cada una de las partes o miotomas del cuerpo. ¿Qué sucedería aquí? Para hablar de los síntomas vamos a dividirlo en sensitivos y motores. Dentro de los síntomas sensitivos tendríamos disestesias y parestesias, que llevado al lenguaje común, pues sería sensación de hormigueo, pinchazo, corrientazo y adormecimiento, predominantemente de inicio en miembros inferiores a nivel de las pantorrillas, es decir, en los gemelos, y que posteriormente aparecerían las manifestaciones motoras, caracterizadas por debilidad muscular, paralizando ambos miembros de forma simétrica y desaparecerían los reflejos osteotendinosos, es decir, los reflejos profundos, reflejos que habitualmente se encuentran en la práctica médica comúnmente desde que uno está haciendo el pregrado en la carrera de medicina. Vemos un paciente que tiene sensaciones de hormigueo, pinchazo, corrientazo, que habitualmente fue después de un cuadro respiratorio o digestivo, y que le provoca además debilidad y ha perdido los reflejos rotulianos, pues ahí tenemos el diagnóstico clínico presuntivo de un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Estamos en vivo. Hoy en Mitos de la Salud hablamos del síndrome de Guillain-Barré y por supuesto que vamos a desentrañar un mito. El síndrome de Guillain-Barré es provocado por el virus del Zika. ¿Cierto o falso? ¿Mito o realidad?
Doctor Labrada, usted mismo nos ha dicho en otros espacios que no existen enfermos, sino enfermedades, ¿verdad? Y todas las personas no son iguales, pero ¿ante qué manifestaciones, digamos, básicas nos debe remitir inmediatamente al médico? ¿La primera o la segunda manifestación de este síndrome? Lo principal aquí sería el antecedente de haber presentado o haber sufrido un cuadro respiratorio alto. Ajá. O una gastroenteritis. Cuando decimos respiratorio alto, estamos hablando de una... Estamos hablando del catarro común, de una amigdalitis, de una faringoamigdalitis, una predominantemente, neumonía, una bronconeumonía. Predominantemente los cuadros respiratorios agudos altos de causa viral, Ajá. vírica. ¿Qué sucedería? Teniendo ese antecedente y que el paciente comience con sensaciones de hormigueo, pinchazo, corrientazo, adormecimiento y dolor en las pantorrillas y posteriormente note que ha perdido la fuerza muscular y que está prácticamente paralizado los miembros inferiores, debe de acudir inmediatamente al servicio de urgencia. Llega un paciente con estas características y el diagnóstico, como usted me acaba de decir, es clínico, pero ¿existe alguna prueba o algo que corrobore la sospecha del neurólogo o del médico de la familia o el clínico? Por supuesto que sí. Aquí tenemos dos elementos fundamentales. El primero sería los estudios neurofisiológicos. Cuando se hacen los estudios neurofisiológicos, encontramos que la velocidad de conducción en los nervios periféricos está disminuida por la desmielinización aguda que está presentando el paciente, pero además de eso, al cabo del 5º día de iniciar los síntomas, se le hace punción lumbar y se estudia el líquido cefalorraquídeo, en el cual encontramos un aumento de las proteínas con una celularidad normal. Y eso viene a corroborar el diagnóstico. Corrobora el diagnóstico clínico. Hacemos otra pausa en la conversación, doctor Labrada. Le propongo ahora mismo escuchar la sección Lo que su médico le explicaría, si tuviera tiempo, que hoy va a responder la siguiente interrogante. ¿Por qué mutan tanto los virus? Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Por qué mutan los virus? Aunque los virus no subsistan por sí solos, pues necesitan un organismo huésped con el fin de reproducirse, están sujetos a las presiones de la evolución. El sistema inmunológico humano utiliza diversas tácticas para combatir patógenos. El trabajo del patógeno es evadir el sistema inmunológico, crear más copias de sí mismo y propagarse a otros huéspedes. Las características del virus tienden a mantenerse de una generación a otra y las que dificultan que éste se propague tienden a perderse. De esta manera, los virus mutan para burlar las defensas del organismo. Un patógeno que aparenta ser diferente a otros que han infectado al huésped tiene una ventaja al no encontrar una inmunidad preexistente en forma de anticuerpos. Aquellas bacterias que logran mantenerse con vida en un organismo al que se le suministran antibióticos son las que se reproducen. Las bacterias no mueren con los antibióticos de siempre a causa del uso irracional y no regulado de medicamentos. Cuando éstas presentan una especial resistencia a los fármacos, se habla de un caso de evolución microbiana. Para que ello ocurra no se requiere de cientos de millones de años, pues se tiene conocimiento de patógenos que son capaces de volverse resistentes solo en unos cuantos meses. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Sigo dialogando con el especialista en neurología, el doctor Pedro Enrique Labrada. Estamos conversando sobre el síndrome de Guillain-Barré. ¿Existe tratamiento específico para este síndrome? ¿Tiene cura? Sí, en este caso tenemos dos vertientes de tratamiento, las cuales han demostrado ser eficaces, efectivas. La primera, que es de preferencia para los niños por la facilidad que tiene, es el uso de la inmunoglobulina humana G, que su nombre comercial es Intaglobin. Sí. El uso del Intaglobin, que viene en frasco de 2,5, de 5 y de 0,5 gramos, se calcula de 200 a 400 miligramos por kilo y se administra durante 5 días. Es una opción terapéutica. La otra opción terapéutica es la realización de plasmaféresis, es decir, filtrar el plasma que está circulando en el cuerpo para eliminar todos esos anticuerpos que están circulando en medio del plasma y que están atacando las vainas de mielina del nervio periférico. Y después se vuelve a introducir al organismo. Y ¿no? después se hace un retorno con solución salina, albúmina, y entonces se conserva el plasma del cuerpo. Y las vitaminas, doctor, hay quien dice que las vitaminas, la rehabilitación, tiene un papel importante en el tratamiento de estos pacientes. Eso es importante, muy bien. El hecho de las vitaminas sobre todo, funcionan como cofactores enzimáticos en el cuerpo y predominantemente la vitamina B12 que participa en el proceso de formación de mielina. ¿Qué sucede aquí? El uso de las vitaminas es importante porque evita
que progrese la enfermedad, pero además como cofactor enzimático favorece a que se restablezcan las vainas de mielina que se han destruido por el proceso de mielinolisis y entonces estimula el proceso de mielinogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que la vaina de mielina que fue destruida con la presencia de las vitaminas, sobre todo la vitamina B12, favorece que se sinteticen, es decir, que se fabrique nuevamente la mielina. Y el uso de la rehabilitación es completamente vital, porque es lo único que generaría que esos músculos y esas extremidades que están hipotónicas y que se van atrofiando retornen a un trofismo y a un tono adecuado, lo que le permite al paciente ganar nuevamente una postura e iniciar posteriormente el desplazamiento, es decir, la marcha, la locomoción, después de haber sufrido la enfermedad. A ver, tiene cura, como usted nos decía, tiene cura, pero hay un porciento importante en los pacientes que puede traer graves complicaciones, incluso puede provocar hasta la muerte. Eso es correcto, eso es correcto. Depende de la forma clínica de la enfermedad. Porque al inicio, cuando hablábamos de síndrome de Guillain-Barré, recordamos que en medicina el síndrome es el conjunto de signos y síntomas de una determinada enfermedad, una determinada afección. En este caso, ¿qué sucede? Que el síndrome se expresa como varias entidades nosológicas, es decir, tiene varias formas de presentación, tanto regionales como funcionales, pero además de eso, que tiene además la especificidad, cuando hablamos ahí, de ser algunas sensitivas puras, otras motoras puras, otras mixtas y otras de determinada variable y determinada índole que para el conocimiento popular no es asequible explicarlo en un programa de televisión por la dificultad que generaría, pero sí debe de ser de conocimiento del médico actuante, ya sea el médico de familia, el internista, el neurólogo, el médico que esté en la urgencia. Vamos a hacer otra pausa en la conversación. Nos vamos nuevamente a exteriores. Recuerde que estamos en vivo, tenemos el teléfono 24 45 34 47 y por supuesto que nosotros acá vamos a desentrañar un mito. El síndrome de Guillain-Barré es provocado por el virus del Zika. ¿Cierto o falso? ¿Mito o realidad? Ahora, ¿qué importancia tú crees que tiene el cuidado de la familia sobre una persona que padezca el síndrome? Es una persona que requiere atención las 24 horas. No, imagínate, esa es la parte que sea rehabilitación, tanto física como mentalmente. Aparte de eso, que le dan el ánimo a la persona para seguir rehabilitándose y luchando por la vida, ¿no? Es lo que te puedo decir. ¿Cree que este síndrome se puede prevenir? Hasta el momento no se ha descubierto cura. No se ha descubierto nada que se pueda permitir que se prevenga. A ver, doctor Labrada, ¿qué importancia tiene la familia en la recuperación de estos pacientes? En este caso tenemos que hacer énfasis en un detalle. El ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, depende de su carga biológica, la psiquis y la interacción en su medio en el cual se desarrolla. En este caso, la familia es una ente reguladora. Por lo tanto, ¿qué representaría aquí? La familia sería vital en la etapa de recuperación de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque evita que el paciente presente además los trastornos depresivos al verse imposibilitado y confinado a un sillón de ruedas o confinado al lecho. Porque ¿quién no puede recuperar nunca más la movilidad? Como usted nos decía, comienzan las manifestaciones ascendentes y hay que evitar que sigan ascendiendo para que llegue a la caja torácica, porque es donde viene su mayor complicación, doctor. Correcto. Ahora, no hemos hablado de las causas, porque tiene que ver con nuestro mito. ¿Cuáles son las causas que desencadenan el síndrome de Guillain-Barré? Bien, ya aquí teníamos una cuando hablamos al inicio, es decir, las causas postinfecciosas. Es la principal, lo que no significa que sea la única. Hay otras causas también, como por ejemplo reacciones postvacunales, después de procederes quirúrgicos, después del puerperio, es decir, posparto, o incluso en el embarazo. Que es poco frecuente, pero se ha dado. Pero se ha dado. Doctor, entonces el mito que nosotros queremos desentrañar, el síndrome de Guillain-Barré, que ataca al sistema nervioso y provoca parálisis, como usted excelentemente nos ha explicado, está siendo relacionado últimamente con el virus del Zika. ¿Cuál es la relación que tiene este síndrome con el virus del Zika? Sí, el virus del Zika es un arbovirus. ¿Qué significa esto? Que es transmitido por vectores, predominantemente por mosquitos, por el Aedes aegypti.
¿Qué sucede aquí? Cuando el virus hace la primoinfección en el cuerpo, es decir, el primer contacto del ser humano con el cuerpo, genera que la inmunidad, es decir, las defensas del cuerpo, reconozcan como ajeno al virus. Y entonces esto genera un mimetismo molecular que la célula de defensa posteriormente no reconoce como propia la vaina de mielina del nervio periférico y actúa sobre ella destruyéndola. ¿Qué sucede aquí? Estamos solamente en correlaciones de datos, porque incluso la Organización Mundial de la Salud está estableciendo todos sus estudios para definir concretamente si está íntimamente relacionado el virus del Zika con dos entidades médicas. Una, la microcefalia, y otra, el síndrome de Guillain-Barré. Que no se ha probado científicamente. No se ha demostrado científicamente. Es lo que hay casos que han tenido ya en la región, han tenido el virus del Zika, en otros países cercanos incluso han tenido el virus del Zika, y hay quien ha desarrollado el síndrome, pero hay quien no. No lo ha desarrollado. ¿Qué es lo que usted nos decía? Doctor, y una última pregunta antes de la despedida. ¿Se puede prevenir el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos que referirnos a un detalle importante. Siempre que podamos evitar las infecciones respiratorias altas y gastrointestinales, y además de eso, evitar también la proliferación del vector, que en este caso sería el mosquito Aedes aegypti, estamos hablando de prevención del síndrome de Guillain-Barré. Es decir, siempre que evitemos enfermarnos, en otras palabras, que a veces andamos en lugares donde hay mucha aglomeración de personas o tenemos gripes, infecciones respiratorias y nos damos un beso unos a los otros. Siempre que evitemos eso, vamos a tratar o siempre vamos a estar evitando un síndrome de Guillain-Barré, doctor. Eso por la parte respiratoria y por la parte digestiva, sobre todo lo relacionado a evitar las infecciones digestivas, causadas por virus. Por lo tanto, ahí tenemos que tener presente también no solamente virus, también las bacterias, como el caso del Campylobacter jejuni. Por lo tanto, tenemos que tener presente la calidad del agua que se está consumiendo, hervir el agua, filtrarla, la higiene de los alimentos. Es decir, que la prevención sería un tema primordial aquí. Gracias, doctor Labrada. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y esclarecer todas estas dudas que hoy le hemos presentado en torno al síndrome de Guillain-Barré, esta enfermedad que muchas personas le están asociando ahora con el virus del Zika. Del Zika, Mitos de la Salud estará hablando en próximas emisiones. Yo agradezco su presencia acá en el estudio y en la despedida, como siempre, un adelanto de lo que serán algunos de nuestros temas la próxima semana. En próximas emisiones, este espacio estará dialogando sobre la relación entre el estrés y el envejecimiento. ¿Será cierto que las personas que pelean mucho les salen arrugas más pronto? Descúbralo próximamente en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón.